un espacio orientado al fortalecimiento y participación de la ciudadanía. Ágora Democrática, el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos cordiales amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Ágora Democrática, iniciando este 2020 junto a los medios comunitarios unidos a la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, unidos en Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, agradeciendo siempre por su sintonía. En esta ocasión analizaremos el incremento salarial para este 2020, que recordemos que luego de varias reuniones entre el sector empleador y el sector de los trabajadores no se llegó a ningún acuerdo y el gobierno nacional tuvo la última palabra, quedando así un incremento de $6 para este nuevo año, por lo que se llegó a los $400. Y para este análisis contamos con la presencia de Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, SEDOCUT, y también parte del Frente Unitario de Trabajadores. Y también damos la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Así, con Guillermo Mazapante en controles y Felipe Mosquera en conducción, iniciamos en unos segundos. Gunung Pachapi, Chaimo Michayana Canchi, Sumaj Causain. En los medios comunitarios se escucha el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. En los medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, A la Chachi, la épera la Sáchila, y a los pueblos de la costa ecuatoriana. se escucha a la nacionalidad Shuar, La achuar, la Icofán, la siecopay, la Siona, la guaorani, la Xiviar la andua, y la Zápara. en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. Y como lo anunciamos, amigos y amigas, en esta ocasión analizaremos el incremento salarial para este 2020, que fue de $6, y su implicación en los distintos sectores productivos del país. Luego de varias reuniones, recordemos, entre el sector de empleadores y trabajadores, no se llegó a un acuerdo y el gobierno tomó esta última decisión. Y en este marco vamos a dar la bienvenida a Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, SEDOCUT, para realizarle la primera cuestión, que quisiera que esta pregunta sea contestada por los dos panelistas, también por Rodrigo Gómez de la Torre posteriormente. ¿Están conformes con este incremento de $6 que se tomó por parte del gobierno nacional, considerando que tuvieron varias reuniones y que no se llegó a un acuerdo entre el sector de empleadores y trabajadores? Bienvenido, señor Bedoya, a CORAPE. Buenos días, un gusto estar en esta radio tan prestigiosa, una radio popular, y dando el saludo, aunque sea atrasadito, el de buen año para todos los de la radio. Aquí un saludo al compañero Rodrigo Gómez, ya le dije compañero para que empecemos bien el debate. Bueno, realmente sí deja mucho que desear estas alzas salariales, no solo esta, sino la de los últimos años, y yo creo que esto se ha repetido no solo en estos 12 últimos años, sino en años anteriores también, ¿no? Entonces no hay una política, como nosotros siempre lo hemos manifestado ya varios años, no hay una política seria de empleo, no hay una política laboral en donde estemos tratando el tema de empleo y salarios de manera seria, y siempre tenemos que acudir al Consejo de Salarios, ahora Consejo del Trabajo, los últimos días del año para debatir y hacer una especie de pujanza de quién da más para el tema salarial. Entonces me parece que no es
el tema, el que nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo, si tenemos de un lado o no el otro la razón, sino hacer un estudio serio de lo que significa. Obviamente nadie está de acuerdo con esta alza salarial porque el poder adquisitivo de los trabajadores con relación a la canasta básica está por debajo ya del 50% y realmente nosotros hemos demostrado que tanto el crecimiento de la canasta básica con el del salario va en progresiones dispares, pero geométricamente la canasta básica sigue trepando por el 50% y el salario básico se está estancando. Por tanto, al no haber un incremento del poder adquisitivo, los trabajadores no acuden, no tienen esa capacidad de compra, capacidad de gasto, incluso capacidad de endeudamiento, no son sujetos de crédito, no tienen acceso a la vivienda. Entonces cada vez los ecuatorianos que de alguna manera estaban en algún momento en la clase media se va deteriorando. Hoy es preocupante, los datos hablan ya de que 32 personas se incorporan a los índices de pobreza. Entonces, esto hace que nosotros de alguna manera hayamos tenido razón en el tema de que al no existir una política seria, estos incrementos que de alguna manera sí son, lo hemos calificado de miserables porque no hay una visión incluso y no hay un compromiso patriótico desde el sector empresarial, de los grupos económicos más fuertes me refiero, a incorporar su inversión, a agregar valor, a generar empleo y a debatir seriamente lo que significa un incremento salarial. El incremento salarial, incluso si tuviéramos los alcances de llegar a la canasta básica, no sería suficiente porque el incremento salarial significa que este incremento te permite tener un mejor nivel de vida, una mejor capacidad de endeudamiento y por tanto acceder a vivienda, a salud adecuado y acceder a una vida digna. Es lo que debe significar el salario digno. Entonces, al no haber este tipo de incrementos, justamente hemos visto que los 12 últimos años y en estos últimos años nos preocupa porque se va a ir incrementando los niveles de pobreza aquí en el país. Uh-huh. Muchas gracias. De igual manera vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, para hacerle la misma inquietud. Una vez que el gobierno tuvo la última decisión del incremento salarial de $6 para este 2020, desde el sector de empleador, ¿quedaron conformes con este incremento? Bienvenido a Corape. Muy buenos días. Creo que comparto con Edwin, primeramente deseando feliz año para todos. Creo que se viene un año complejo y creo que debe ser un año que debemos repensar ciertos temas. Con respecto al tema de compañero, pues me siento honrado. Creo que el sector trabajador y el sector empleador, y particularmente en el Ecuador, somos compañeros. Somos compañeros en los beneficios, somos compañeros porque somos socios naturales. Trabajador y empleador vamos de la mano e inclusive en el caso de que las empresas hagan utilidades, las utilidades se comparten con los trabajadores. Si las empresas, por mala suerte, por economía, por la razón que fuese, hacen pérdidas, es el empleador el que asume los riesgos, protegiendo inclusive al trabajador dentro de las posibilidades. El año 2019 fue un año relativamente atípico en lo que ha sido las mesas de trabajo y en materia salarial. Atípico en lo positivo, ya que a lo largo del 2019 se pudieron debatir varios temas no salariales, sino de generación de empleo. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde están los problemas que frenan que un emprendedor, que un empresario amplíe su nómina laboral? Porque el mayor problema del Ecuador ya no está en salarios. El mayor problema del Ecuador está en empleo. Y las cifras no mienten. Casi el 50%, el 49.6% de la población económicamente activa en el 2014 tenía empleo pleno. Empleo pleno, léase, empleo con derechos. Para el 2018 ya estábamos anticipando problemas porque ya habían bajado casi 10 puntos. Ya estábamos en el 39%. Cuando vemos las cifras, a septiembre del 19 la situación se complica porque seguimos perdiendo empleo pleno. Y cuando sale la propuesta y esta encuesta que hace a las empresas, hasta una consultora Deloitte, lo que encontramos es que plantean nuevas cosas. Primero plantean de que no debería haber un alza salarial o que de darse en base a las cifras nacionales, sin considerar todavía la grave situación que nos dejó el octubre negro,
vemos que las cifras nos decían, tengan mucha prudencia en la economía, se está perdiendo empleo. Los índices de crecimiento son mínimos con tendencia a negativos. Los índices de inflación no son ni de cerca lo proyectado. Se hablaba de una inflación de 1 punto algo % para el alza salarial del 2018 y la cifra publicada el día de hoy es de menos 0.07%. O sea, no es que no es positiva, sino es inclusive negativa la inflación que cierra el 2019. Y ahí vemos que no es cuestión de solamente subir sueldos, sino generar empleo. Cuando vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que cuando hablamos de canasta básica y lo que la Constitución del Ecuador determina y habla del salario digno, pero la Constitución menciona el salario digno. Luego, en el 2009, en el Código Orgánico de la Producción, se define salario digno y sale el número de perceptores, que es cuántos miembros de la familia están trabajando. Eso lo determina el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. No lo determinan ni los trabajadores ni los empleadores, lo determina el mismo Estado. Y hay informes inclusive del INEC que hablan de hasta 2 perceptores por familia. Y cuando vemos el 2014, que casi el 50% de la población está con empleo pleno, pues vemos que hay un nivel de hasta 2. Vemos que está perdiéndose el empleo pleno. Sin embargo, se habla de 1.6 perceptores. El otro tema, cuando hablamos de salario básico, hablamos del salario básico, la remuneración básica mensual en este momento. Pero cuando hablamos del ingreso de las familias, no podemos olvidarnos que también hay otros ingresos como son el 13º, como son el 14º, y creo que vamos a coincidir con el Frente Unitario en varios temas, tal vez no del todo, pero el tema de los fondos de reserva, que lo que han hecho es descapitalizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberían volver a ser fondos de reserva y no lo que se les hizo en el gobierno pasado, dinero de bolsillo, que se genera también otro ingreso más. Entonces, cuando hablamos de la canasta básica, nunca se ha llamado canasta básica, se llama canasta básica familiar. Y por eso es que consideran el número de perceptores. Cuando hablamos de salario individual. Entonces, para comparar, y esto lo conversábamos con otro compañero y apreciado amigo, José Villavicencio, decíamos, comparemos peras con peras, pues no peras con lechugas. Entonces, compararemos el ingreso familiar con la canasta básica familiar. Y si es que hay errores en la forma de cálculo, pues presionemos para que esos errores y esas distorsiones se corrijan, mas no simplemente descalifiquemos. Creemos que tenemos problemas, tenemos claridad y hemos coincidido inclusive en el calificativo que le hemos dado a la Ley de Injusticia Laboral del año 2015, que les llamaron de justicia y nosotros le calificamos de injusticia, y el Frente Unitario también la calificó de la misma forma, lo cual creo que hay más coincidencias que diferencias, pero cuando esta ley se publicó, anticipamos que esta ley va a generar problemas, y esta ley lo que hizo fue tumbarse el empleo pleno en el Ecuador, y el empleo no se genera por decreto, no se genera por ley, pero una ley sí puede generar desconfianza que deriva en desempleo. Uh-huh. Señor Bedoya, en este marco, ya topando los puntos que se han analizado sobre la mesa, por ejemplo, me parece importante que desde el Frente Unitario de Trabajadores se ha criticado también el tema de este cambio de análisis de los datos por el tema de los perceptores, es decir, que se analice el número de personas que tienen un salario para relacionarla con la canasta familiar. En este marco, ¿por qué va esa crítica? A ver, yo quisiera dejar en claro, ¿no? La Constitución habla en la disposición 25ª de cómo se debe de alguna manera llegar al salario digno. Y ahí habla que el salario básico tenderá a la canasta básica. Y yo creo que los legisladores en la época en que se dictó este artículo sobre el tema del salario mínimo se referían al salario de una persona. No es que se referían al ingreso familiar, porque si no estuviera ahí el ingreso familiar,
será alcanzable a la canasta básica. No lo dice, dice el salario básico de una persona tenderá a la canasta básica. Hoy tenemos una diferencia, como digo, más del 50% de canasta básica. Entonces lo lógico sería, digamos, digamos, en un pensamiento de alguna manera exagerado, digamos, bueno, como esto dice la Constitución y el salario básico está en 300, digamos, y la canasta básica está en 1000, entonces tenemos que subir los 700. No, entonces nosotros decimos, no, ahí dice la Constitución, se tenderá. ¿Qué dice esa palabra? Significa que en un proceso. Ya se hizo este ejercicio, no es que no se hizo, si más no lo recuerdo, en el año 2008, cuando se elevó a $38 del salario, $30 del salario, no, en el gobierno de el señor Correa, estando el ministro Gagliardo, se hizo una elevación importante de $30. De $30. Entonces, estos $30 no significó que las empresas cerraron, quebraron, más bien se incrementó y tenemos un gráfico que nos dan, no nosotros, no lo hacen varios analistas, lo acoge incluso el mismo Banco Central, en donde el equilibrio entre el empleo y el salario que se iba a mejorar se hizo en esa época, en el año 2008. Es decir, pero ahí las condiciones económicas no eran diferentes, el contexto, digamos, social, político, económico no era diferente para establecer ese tipo de salarios. Pero igual la fórmula cambió. ¿Y qué pasó? Hay una máxima que dice, aplicando la misma fórmula no esperemos diferentes resultados. Eso dice Einstein. Y lo dicen también lo han repetido los empleadores, lo hemos repetido nosotros. ¿Pero qué significa? En el pasado siempre creíamos que para sostener el empleo hay que bajar el salario para sostener el empleo. Siempre lo han dicho los empresarios. Por eso digo, cuando el Ecuador, cuando esté en apogeo, cuando los empresarios han dicho, ¿saben qué? El Ecuador está robustecido económicamente, vamos a subirles más allá de lo que nosotros antes acostumbrábamos. Pero no, en el año 2008 se da una particularidad y entonces se logra un equilibrio. Es incluso con el ministro Gagliardo dijimos, empecemos con estos $30 y en 5 o 6 años podamos estudiar para ver si llegamos a la canasta básica. Ahí ya se dio un principio de inicio de diálogo para propender a la canasta básica, generar empleo, generar el consumo interno. Entonces ya hubo un inicio de conversación. Lamentablemente, como los intereses económicos, políticos de los grandes grupos económicos no permitieron seguir este proceso, entonces se quedó estancado. Entonces volvemos nuevamente a la vieja práctica, es decir, aplicar la misma fórmula queriendo buscar resultados diferentes. Y aquí está un gráfico en donde decimos, si hay aumento del desempleo es porque el salario mínimo se está disminuyendo. Hay un aumento, no hay un aumento del salario mínimo. Cuando crece el salario mínimo, crece el empleo y crecen las industrias. Entonces, a eso nos referimos, que si nosotros esperamos que se va a mejorar el empleo, se van a mejorar las condiciones de poder adquisitivo, aplicando las mismas fórmulas que el sector empresarial ha estado acostumbrado, entonces nunca vamos a llegar a este equilibrio, que es lo que queremos, ya lo que menciona la Constitución. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, hay que generar una política clara de empleo, no en el mes de diciembre, o sea, tenemos que discutir todo el año. Todo el año tenemos que tener índices, tenemos que tener un instituto de salarios y empleo que nos vaya dando estos indicadores de lo que está pasando en la industria del calzado, en la del cuero, en la industria de comercio y servicios. Miren, las manufacturas han decrecido y está creciendo el comercio y servicios. A mí me parece que algo pasa. Los empresarios no están invirtiendo en sus mismas industrias, no están agregando valor. Seguimos siendo exportadores de materia prima. Entonces, no ha cambiado el modelo productivo, no ha cambiado el modelo de empleo, no ha cambiado el modelo de una política, de generar una política laboral seria. Entonces, lo que reclamamos los trabajadores lo hemos venido reclamando y diciéndolo toda la vida. Entonces, hay un grupo del sector empresarial, en cambio, que sí les favorece eso, porque claro, los grandes capitales, ellos disminuyen los salarios y tienen más mano de obra más barato, y según ellos, con la mano de obra más barato es más productividad. Entonces, ese es el tema que nosotros le hemos dicho, no estamos de acuerdo, hay que cambiar los modelos de productividad, hay que cambiar el modelo económico. Y es raro, porque hoy nos empiezan a dar hasta la razón los mismos empresarios. Hoy, y quiero decirlo, muchos nos criticaban cuando presentamos la propuesta del Parlamento de los Pueblos de cambiar el modelo económico. Y decían que cómo así nosotros tenemos que presentar un cambio de modelo económico si solo los gobiernos son los que tienen que estar los encargados. Y hoy le escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio, al señor Alarcón, decir
que es necesario cambiar el modelo económico. Cuando lo dicen los trabajadores, no. Ustedes no pueden decir eso, pero cuando lo dicen los empresarios, así hay que cambiar el modelo económico. Entonces, a estas incoherencias es las que no hay que permitir, y ahí se generan las mentiras que se le dice al pueblo ecuatoriano y se le quiere engañar. Nosotros decimos por lógica económica, si tú tienes más salario, te permite gastar, convertirte en sujeto de crédito, comprar más. Y cuando compras más, las fábricas están obligadas a producir más. Y cuando las fábricas están obligadas a producir más, se obligan a contratar más mano de obra. Esa es la lógica de la producción. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de lógica económica. Señor Gómez, en este marco, considerando el ejemplo que acabamos de escuchar por parte del señor Edwin Bedoya respecto al 2008, en el cual se estableció este incremento considerable en el salario básico y que, digamos, ha indicado cifras que de alguna u otra manera demostrarían que este incremento también favoreció a la cadena productiva, digamos, a indicadores económicos, crecimiento de empleo, el crecimiento de las industrias. Desde el sector empleador, ¿cómo analizan estos datos? ¿Cuál es el análisis que ustedes realizan respecto al incremento salarial, respecto a los otros indicadores económicos? A ver, yo creo que en esas épocas había dos temas que tenían que ver con la suerte. Y voy a ser así de claro. 2008 teníamos un precio de petróleo que bordeaba los $112 y veníamos con un crecimiento del gasto público, tanto en inversión como en generación de empleo estatal. ¿Ya? Recordemos que anteriormente se incrementó el tamaño del Estado en gasto de personal de manera sustancial con el mandato 8, que determinaba que al año se iba a definir si las empresas de servicios mantenían el personal que se trasladaba o no. Y el ministro de ese entonces pues nunca notificó a los que debían salir y luego trató de ver cómo desvincular y ya el costo era demasiado alto. En el año 2009, si bien tuvimos una pequeña reducción del costo del precio del barril de petróleo, bajó fuertemente, pero por poco tiempo. Luego el precio del barril se vuelve a recuperar, lo cual permite al Estado, no desde la producción interna, sino desde la suerte del precio del petróleo, poderse inyectar gran capital a la economía. Con esa lógica de que seguimos haciendo lo mismo y queremos obtener los mismos resultados, se fue incrementando el sueldo, pero porque venía plata de fuera por una lotería. Y por una lotería que se la utilizaba no de manera completamente adecuada. ¿A qué me refiero? La Constitución, que tanto se la menciona, también determina que los gastos corrientes se sustentarán en ingresos corrientes, no en ingreso petrolero. Pero ahí hay una serie de temas y podemos ver también cómo el Ecuador sostuvo gasto, tanto de inversión como de gasto de burocracia, digamos, del aparato estatal, a través de deuda. Tan es así que, más allá de la deuda que tengamos ahorita de 58,000, 60,000 millones, 55,000 millones, en el gobierno pasado también se manejaban cifras y hablábamos, y recuerdo las declaraciones del presidente actual, Moreno, un 28 de julio del 2017, en que decía que la deuda ascendía alrededor de 58,000 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros queremos vivir sosteniendo un gasto estatal gigantesco a través de deuda, que lo estamos haciendo todavía y eso lo estamos criticando, por cierto, sí creemos que hay que cambiar el modelo económico. Cuando hemos revisado el documento que salió como de la CONAIE y de la Confederación de Pueblos, ese documento plantea el cambio de modelo económico. Del Parlamento. Del Parlamento de los Pueblos. Gracias, me equivoqué, me confundí el nombre. Cuando hablamos de ese cambio de modelo económico, nosotros sí observamos 3 temas que voy a toparlos. Dice, subamos los impuestos. Subir impuestos es una política que hay estudios que prueban que no es la solución. Les voy a dar un ejemplo. En el 2016 lamentamos profundamente el terremoto. Se subieron 2 puntos al IVA para apoyar el tema del terremoto. Correcto. Cuando revisamos cuáles fueron los montos de recaudación un año más tarde, el Estado ecuatoriano, por concepto de impuesto al valor agregado, recibía menos dólares con 2 puntos más de IVA que lo que recibía antes. Pero ahí se cumple esto que se llama la curva de Laufer. Solo para hacer ahí la relación, digamos,
que dentro de la propuesta del Parlamento de los Pueblos también es la reducción del IVA. Es decir, podría tener esa lógica también. Quiero llegar a esa, pero habla de un incremento de varios puntos a ciertos grupos económicos, asumiendo que el grupo económico que le suben los impuestos va a seguir invirtiendo lo mismo, cuando lo que normalmente sucede es que cuando eso se da, los capitales lamentablemente no tienen candado. Los capitales son libres y esos sí se mueven de acuerdo a donde haya cercanías. Y el Ecuador tiene grandes inversiones puestas en Brasil, puestas en Chile, puestas en Colombia, puestas en el África. Entonces sí hay inversión ecuatoriana en Estados Unidos y otros lados donde le dan ciertas certezas. Y así como, y olvidémonos de los ecuatorianos un rato, cuando revisamos y hacemos referencia a las cifras nacionales, vemos que el Ecuador no atrae inversión extranjera directa. Perú tiene 6.000, 7.000 millones de dólares. Colombia tiene 11, 12.000 millones de dólares. Nosotros hablamos de 1.200 en el total de totales. Eso es grave. Entonces, si los de fuera nos ven de alguna forma de que no quieren venir, no es porque estamos haciendo bien las cosas. Estamos aplicando las mismas reglas del juego de hace, en materia laboral, la misma lógica laboral de finales de 1800, que fue la lógica en la cual se construyó el Código del Trabajo aprobado en el 38, que ha tenido muchas reformas, sí, pero reformas con la misma dinámica mental de finales del siglo XIX, cuando lo que dice Edwin es muy cierto. Se está viendo una baja en manufacturas en materia de empleo y crecimiento en servicios. Pero cuando vemos el crecimiento en servicios, y voy a regresar a la encuesta de Deloitte, que ya no hablemos de la parte salarial, de que si sube, si no sube, no, hablemos de empleo. Y vemos que hay una serie de cargos y temas y nuevas formas de trabajo que no tienen nada que ver con las líneas de ensamblaje que fueron las que montaron el código del año 38. Cuando ya hablamos de community managers, hablamos de... le han puesto un nombre que me tomó un par de días averiguar, que son los... Ahora, ¿por qué razón les hablamos muchos en términos gringos? No sé, pero hablamos de los impulsadores de marcas digitales, hablamos de sistemas médicos de consulta a través de inteligencia artificial. Estamos hablando de dinámicas de comunicación y estamos hablando de dinámicas laborales distintas. Hace 40 años, la ley de servicio público y carrera administrativa planteaba que alguien que entraba a un trabajo, crecía en ese trabajo y se hablaba de una jubilación patronal a la cual se tenía derecho al año 25. En este momento vemos que la rotación laboral no llega a los 6 años, porque el trabajador, el nuevo joven que está entrando en un trabajo, cambia de trabajo, porque no está buscando la estabilidad que hablábamos hace 40 años, está buscando el cambio de actividad. E inclusive lo vemos en servidores públicos, que renuncian, no que se les pide la renuncia. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el siglo XXI nos plantea retos y nos plantea dinámicas muy distintas a las que nos plantea el siglo XIX. Por otro lado, en la propuesta del Parlamento se hace mucho énfasis al tema turístico y se hace énfasis al tema turístico comunitario. Tema turístico comunitario que estamos completamente convencidos desde la Cámara de Agricultura y lo hemos promovido también. Pero los efectos del Octubre Negro, cuando lamentablemente en la provincia de Imbabura, un bus, voy a hablar de este ejemplo puntual, porque tuvimos en Guamote personas, turistas de la tercera edad que fueron retenidas durante 12 días. Tuvimos en Imbabura, tuvimos en varias zonas del país, pero hay un bus en particular que fue retenido en la zona de Cotacachi a Tuntaki. Este bus no tenía turistas. Este bus tenía a los jefes de las cabezas de operadores turísticos de nivel europeo que venían a identificar cuál era el mercado del Ecuador para el año 2020 y 2021. Y los tuvimos retenidos durante 10 días. No eran los turistas que pasan la voz, eran los que armaban los paquetes turísticos. Y el sector turístico tiene un impacto negativo gravísimo. Entonces, la propuesta del Parlamento de Pueblos se va en contra de lo mismo que se generó en este Octubre Negro. El otro tema, y lo comentábamos minutos atrás sobre un tuit
que publicó alguien en la red social, que vemos un Quito con una nube de humo, de smog, de gas contaminante superior, y decía, qué ironía, quienes definen hablar y defender la naturaleza, estaban definiendo la no eliminación de los subsidios. El Parlamento dice que no se deben eliminar los subsidios. El sector empresarial dice que debemos eliminar los subsidios, inclusive por un tema de protección ambiental. No solamente es un tema de económico, de una distorsión a la economía. Hay países que no solamente ya no eliminaron los subsidios, tienen impuestos adicionales al consumo de combustibles fósiles. Entonces, ¿queremos un cambio de modelo económico? Sí, pero no tenemos que estar amenazando con movilizaciones. Las movilizaciones lo único que hacen es movilizar a los capitales bien lejos del Ecuador. Lo que nosotros necesitamos hablar es desde estabilizaciones para ver si les traemos a los capitales al Ecuador. Señor Bedoya, en este marco, ¿usted coincide en el hecho de que en los debates actuales lo que se debería plantear aquí en el Ecuador no sería en base al incremento salarial, sino a cómo generar empleo, a cómo generar inversión nacional, inversión extranjera, en cuanto a los temas de movilización, el tema de los subsidios? ¿Usted considera que más allá del incremento salarial, estos otros temas son en los cuales deberíamos apuntalar sobre todo? Es que los dos temas son intrínsecos, o sea, van juntos, es conjunto el tema salarial con el tema de empleo. O sea, si hay mejoras de empleo, hay mejoras salariales. Pero yo lo que un poco me sorprende que se diga que nosotros hemos vivido una lotería en el tema del petróleo, porque todo el tiempo hemos estado en lotería, pues porque uno de los factores económicos en los que se implementa el crecimiento económico, la planificación económica de un gobierno en el Ecuador ha sido el petróleo. Entonces, toda la vida hemos estado en lotería. Pues, aclaro esa parte. Teníamos precios del petróleo muy por sobre los presupuestos. Por eso, sí. O sea, entonces, yo a mí me parece que el mencionar que esto es por lo del petróleo no es así. Porque además incluso el sector empresarial estaría contradiciendo. Porque ¿qué han dicho el sector empresarial? Que ya no hay que depender solo del tema del petróleo. Sí. Lo han dicho. Entonces, no se puede, más bien discutimos excluyendo el tema del petróleo y veamos cómo han crecido las empresas, pero desgraciadamente tampoco hay cómo excluir esto, porque también el Estado genera empleo, pues, y genera empleo en cascada, es decir, el sector productivo privado también se alimenta de la inversión que hace el Estado, porque ahí surgen empresas de servidores, de alimentaciones, de servicios, es decir, una serie de empresas que están alrededor de lo que invierte también el Estado, es decir, todo es un conjunto. Lo otro, me parece que cuando nosotros planteamos los impuestos diferenciados, no es que no se ha dado en el mundo. Esto se ha dado y hay países asiáticos donde han dicho, vean, no vamos a bajar el tema del ICE hasta que haya una reactivación económica. Yo voy a acordarme el nombre de un país donde se lo hizo en un proceso de 5 años hasta que se mejore la estabilidad económica y después se eliminó el impuesto de consumos especiales. Hay países donde se han hecho esto. Por ejemplo, también Portugal, donde se incrementó en procesos de crisis después de haber acudido al Fondo Monetario, no dio resultado la receta del Fondo Monetario, hicieron una propia receta, incrementaron los salarios en la peor de las crisis y hoy están creciendo al 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, sí hay cómo mejorar las condiciones de vida cuando se incrementa el salario con esa lógica y se mejora el incremento del consumo, se mejoran impuestos, se mejora producción. Es decir, no es que estamos hablando en el aire, hay buenas prácticas de otros países que ya han sucedido. ¿Por qué no debatirlas? Lo que estamos haciendo es solo repitiendo lo que hemos ya repetido décadas. Nosotros decimos, sí, hay que experimentar nuevos aspectos, pero cambiemos las fórmulas. Ahora, lo que dice Rodrigo es cierto, tenemos un código de trabajo del 30, claro que hay que incrementar, pues hay que poner como tutelar de los derechos, que es el código de trabajo, tienen que incrementarse pues, la protección de derechos para estas plataformas móviles. Hace unos meses, el año pasado, estuvieron aquí los ministerios de trabajo de varias regiones y ahí decían lo difícil que era controlar estas plataformas móviles. Lo decía la embajadora de Colombia y daba ejemplos, cómo controlo yo a Uber, cómo controlo a estas plataformas Globo, bajo qué ley les pongo. Es decir, hay una dificultad en el tema. Claro que hay que crear legislación para proteger derechos no solo de los empleadores, también de los trabajadores, porque hay que depender de los dos. Es necesario los
subsidios. Los subsidios per se no son malos, depende cómo se utiliza. Todos los países tienen subsidios. Estados Unidos tiene subsidios a sus agricultores, algunas otras cosas más. Entonces, ¿por qué es malo el subsidio? El tema es hablar de una focalización o no focalización. El tema es si es que en verdad por el tema del contrabando de combustible es un ahorro grandísimo que se haría el país. Ya no subieron la gasolina súper y no dio resultado. Ahora quieren subir la gasolina esta y esa sí va a afectar a la mayor parte de población. Porque si tú haces un recorrido en el país, te vas a los recintos, el que utiliza gasolina es hasta la persona que usa la moto en la costa. Lo utiliza no solo para servicio individual, lo utiliza también para negocio porque son los nuevos mensajeros de una comuna a otra comuna para transportar tal o cual alimento. Entonces, ese es el impacto grandísimo que se genera cuando empiezas a elevar combustibles. Y hay que buscar otras alternativas que no sea la eliminación de este subsidio, sino mejorar las condiciones de productividad. Nosotros sí consideramos que el sector empresarial no ha hecho mucho por agregar valor a sus productos. Es decir, ¿cómo nos van a decir que no hay condiciones, que hay una inseguridad jurídica? Pero si el mismo expresidente de las cámaras de industrias está de ministro de finanzas, pero si en las cámaras de comercio, en las cámaras de las finanzas, están ex industriales, expresidentes de las cámaras de comercio, entonces no es que no hay seguridad jurídica, tienen toda la seguridad jurídica. Les hemos dicho, traigan los dineros que tienen en el exterior. Porque hay una fuga de capitales. El Colegio de Abogados decía que más o menos se fugan como 400 millones cada año. Y los que están sacando la plata son los grandes grupos económicos, la banca, incluso a pesar de que pagan, siguen sacando. El último día, estos últimos días, ¿qué ha publicado la prensa? Quienes más han ganado son 560 millones de dólares la banca. ¿Qué hemos dicho en nuestra propuesta? Bajemos los intereses para el pequeño y el mediano productor. Y eso va a permitir que las pequeñas y las medianas industrias que generan más del 60% del puesto de trabajo se mejoren las condiciones, incrementen su nivel de productividad. Y yo quiero decirle con todo el respeto a mi estimado amigo, es mentira que los jóvenes no busquen estabilidad en el trabajo. Nosotros, gracias a la universidad, a la Facultad de Economía y Negocios de la UDLA, nos invitaron a una charla y nosotros tuvimos la prudencia de decirles, jóvenes, ¿están de acuerdo en que ustedes no quieren estabilidad? Los jóvenes dijeron, no, nosotros también queremos jubilarnos algún día, pues. Nosotros queremos estabilidad en el trabajo. No es que vamos a estar de saltimbanquis de un lado a otro. Aquí no hay empleo. El tema es que no hay empleo. Si hubiera empleo para escoger, dijéramos, sí, vamos a ver, de aquí me voy, si es que me gusta, me quedo en este trabajo, si no me voy a otro. No hay esas condiciones. Entonces, aquí lo que se necesita es desarrollar el empleo para poder mejorar las condiciones de vida. Vuelvo y repito, la Cámara de la Construcción decía, los trabajadores actualmente no son sujetos de crédito y por tanto no pueden acceder a la vivienda y por tanto hay una contracción en la construcción. Entonces, claro, la construcción, la gran construcción puede tener sus negocios, como lo hizo Odebrecht o como lo hizo la Hidalgo, pueden tener, pero las pequeñas cámaras de construcción que se dedican a la construcción de la vivienda están contraídos porque justamente el sujeto de crédito, que es el trabajador, no tiene un salario para poder acceder a ser sujeto de crédito. Entonces, esas son las condiciones en las que nos encontramos y por tanto, por eso digo, no es solo el tema salarial. Está unido todo un programa político, una planificación política, una política de empleo y económica que permite el crecimiento y mejorar las condiciones de vida. Creo que en este marco hemos encontrado un punto, digamos, de acuerdo en que no es únicamente el debate de los salarios, sino también todo un constructo de las variables económicas que se juegan aquí en el país. Sin embargo, señor Gómez, en este marco le traslado la inquietud también con lo que acaba de decir el señor Bedoya. ¿Por qué no vienen las inversiones o por qué se salen las inversiones del Ecuador, como usted manifestó el ejemplo de que incluso hay a África? A ver, cuando un inversionista va a un país, se basa en ciertos índices que son internacionales, no son elaborados por ecuatorianos, se llaman el índice de hacer negocios, los índices de competitividad global, son elaborados por otras entidades mundiales. Dentro de estos índices, los mayores problemas que tiene el Ecuador se resumen en 3. Cambia del orden año tras año, pero está sobreregulación laboral, problemas en materia de regulaciones laborales, problemas en tramitología,
los costos de trámites son altísimos y la cantidad de trámites, problemas tributarios. Ya en un rubro más abajo, el costo del dinero. Sí quiero hacer referencia, entonces, cuando tú analizas y tienes estos 3 problemas que están en la lista máxima en el caso ecuatoriano, pues obviamente los capitales vienen, sobrevuelan, ven lo lindo que es el Ecuador y siguen. O el caso de este bus de turistas, que no eran turistas, sino eran operadores turísticos que venían de fuera, que fueron retenidos durante varios días, pues obviamente no quieren saber de regresar. Pero eso no fue casual, digamos, por la coyuntura. Fue una coincidencia nefasta. Pero fue pero pasa. O sea, no es que se les buscó. Simplemente fue un evento, por eso me ratifico en calificarlo como un octubre negro. ¿Ya? Pero sí quiero hacer caso, los subsidios no son malos. Los subsidios y el concepto de subsidio es focalizado y temporal, para quien lo necesita hasta que pueda salir del hueco. Lo que decía Edwin con respecto a el ICE, el impuesto a consumos especiales. Cuando los subsidios dejan de ser focalizados y temporales y pasan a ser generales y permanentes, sí son un problema, que es lo que estamos viviendo en el Ecuador. El Ecuador es, después de Venezuela, que no creo que es un factor de comparación, es el único país que tiene subsidios a los combustibles en América Latina. O sea, no estoy hablando en el aire. Con respecto a quienes sacan la plata del Ecuador, hay una cantidad impresionante de dinero que se va del Ecuador por remesas. Remesas de ecuatorianos que están mandando a sus familias que están en otros lados, y remesas de venezolanos y otros y de otras nacionalidades que están enviando a sus países. Otra razón por la cual se va mucha plata del Ecuador es por servicio de deuda. Toda la deuda que se contrae, toda la deuda que tenemos para sostener el gasto estatal, que dicen que crece en cascada, pero para sostener ese gasto estatal necesitamos tener ingresos fijos, y los ingresos fijos de los estados se llaman impuestos. Entonces, para sostener un aparato estatal muy grande, los gobiernos crean más impuestos. Entonces, todo gasto estatal, pensemos de que todo lo que el Estado gasta y que nos regala como que fuera una maravilla, nos está sacando del otro bolsillo a través de impuestos, directos o indirectos. En este momento el tema de la telefonía postpago acaba de subir el ICE. Ha subido el ICE. De hecho, de la última ley tributaria, el balance es de $600 millones adicionales de recaudación, a pesar de que se redujeron algunos impuestos. En este punto nomás, para no pasar de esta ley, ¿la postura del sector empresarial fue a favor o en contra de esta normativa? No es un tema de posturas. Yo creo que tiene temas positivos y tiene temas negativos. El concepto del impuesto único, como se lo estaba planteando como se lo tenía planteado en la ley antes de modificarse, era lógico, porque permitía facilitar la formalización. Sin embargo, actualmente facilitar la formalización manteniendo los ciertos índices, porque la informalidad mata a todos los sectores. Pero la ley sí tiene ciertos bemoles que los estamos observando y a ver cómo los vamos a subsanar. El tema de que los jóvenes quieren estabilidad. Es muy interesante el planteamiento porque cuando nos revisamos las cifras del Ministerio del Trabajo, el promedio de estabilidad actual está en 5 años. Está en 5 años. Y muchos están cambiando de trabajo. Trabajan. Ni siquiera es el despido por contratos de 1 año, 3 meses, claro que el contrato fijo de 1 año ya no existe. Entonces, no existe ese contrato. Uno, a partir del día 92, entró a contrato de plazo indefinido. Entonces, ese tema de que el despido en el Ecuador es carísimo. Y una de las razones por las cuales los emprendedores, que en la gran mayoría en el Ecuador son emprendedores por necesidad, no por innovación, digámoslo así, no contratan personal formal. Y no contratan, ¿por qué? Porque los costos de desvinculación son demasiado altos. Entonces prefieren evitarse el problema en el tiempo. El último tema, países que elevaron los salarios, es el caso de Portugal. El caso de Portugal elevó salarios, pero para poder elevar salarios, tuvo plata de fuera que les llegaron para poder compensarlo. No es que elevó por elevar y naturalmente surgió todo maravilloso. Hubo plata de fuera. Y el Ecuador sí tenía lo que se denominaron los famosos fonditos,
que hubieran permitido tomar medidas y que los economistas llaman contracíclicas. El tema del ICE se sigue incrementando y no vemos que se vaya a retirar, que se debe hacerlo. Pero sí quiero plantear algo y lo voy a plantear aquí en rapidito. ¿Por qué no pensar, si el mayor problema, y en eso estamos de acuerdo, si el mayor problema no es salarial, el mayor problema es de empleo, porque 62 de cada 100 ecuatorianos no tienen empleo? ¿Por qué no pensar en un régimen laboral paralelo donde el salario se lo fije en función de la productividad y no del mes? Donde la estabilidad se la fije en función de la eficiencia. Porque ningún empleador quiere desvincular a un trabajador, quiere despedir a un trabajador, porque además de los salarios, el desahucio, el despido y todo eso, hay un costo que representa la integración a la empresa. Si Corape tiene trabajadores. El día de mañana tú o alguien decide retirarse de Corape para irse a trabajar en otro medio o porque decide irse a otro país. Corape pierde. Porque ya hay una estructura, ya hay un tejido empresarial interno o de emprendedores, un tejido interno que se rompe y traes a una nueva persona para ver cómo se integra o no se integra. Entonces, la desvinculación tiene un costo para los trabajadores, costo que no está cuantificado, que no es el desahucio, el despido, todo eso. Nadie le interesa despedir, por el contrario. Lo que le interesa al empleador es tener estructuras estables en el tiempo, que ya se armonizan para trabajar de manera de equipo. Los equipos no se crean por decreto. Entonces pensemos en regímenes laborales paralelos y pensemos en que el código sí está caduco. Señor Bedoya, en este marco, igual retomando las palabras del señor Gómez, ¿existe en el Ecuador, digamos, estos tres aspectos que mencionaba para el tema de las inversiones, por ejemplo, la sobreregulación laboral, el excesivo costo en los trámites y problemas tributarios que inciden en el tema de la productividad y en todos estos indicadores que hemos conversado durante este diálogo? A ver, yo he estado presente en varios foros y me han invitado también a varias mesas de diálogo con el sector empresarial, en donde han estado más presentes los sectores micro y mediano empresarios. Y ahí uno de los factores que ellos miden, y ahí sí coincidimos, es una excesiva tramitología que tienen ellos. Y nos decían, cada día nosotros tenemos que gastar en abogados para que nos den viendo si es que no ha cambiado tal o cual regulación en el SRI, o en el Código de Trabajo, o en los bomberos, o en cualquier otra. Eso nos lo han dicho. Y yo créase que el tema de la sobreprotección, digamos, de alguna manera que le dicen los empresarios en el tema del empleo, nunca, o sea, lo han mencionado, no lo han mencionado así como un factor preponderante, sino justamente son esos temas. Pero otro de los factores que han dicho es los altos intereses en la banca privada para la inversión. Para consumo a usted le prestan al 14, al 12, al 15%. Para inversión a usted le están prestando para el 23%. Y por eso digo las grandes ganancias hoy de la banca. Pero a más de eso, la banca sí tiene que empezar a bajar los intereses si es que también quiere colaborar con el país. Y nosotros hemos dicho eso. ¿Qué más apoyo han tenido los empresarios en los 2 últimos años? En el 2015 se generó una ley para el perdón de las deudas y de los intereses de mora y multas, tanto en el IES como en el SRI. En este año también, cuando se les perdonó, dijo que iban a mejorar las condiciones de empleo porque era una ley de producción. ¿Se acuerdan que se llamaba así la ley de producción para generar empleo? Se les perdonó, no mejoraron empleo, seguían despidiendo trabajadores. Últimamente se mejoró ese asunto, no pagaron los impuestos que debían pagar, pagan los pequeños, los medianos, pero las grandes empresas no. Y ahí el Ministerio de Finanzas tiene la cuantía. ¿Quiénes son los que han pagado? ¿Cuánto han pagado de la deuda que tienen? Es decir, que se acostumbraron a cada 3 años que el Estado, el gobierno, les siga perdonando las deudas a los grandes grupos económicos. Esa es la irresponsabilidad de estos grupos económicos, que son los que más han ganado, tanto en la época de crisis de los 10 años, como en estos 2 últimos años que están con Moreno. Entonces, yo digo, ¿qué más garantías han tenido el sector empresarial para poder invertir en el país? ¿Por qué tenemos que cargar la culpa si son los que más han ganado en el país, los grandes grupos económicos? ¿Por qué defenderlos a ellos? A ellos hay que llamarles a que aporten para el país, pues.
como digo, ¿qué más garantía jurídica tienen? Arreglemos el tema de las tramitologías, ahí arreglemos, ahí pongamos puntos en las vías. No se le puede pedir a un pequeño negocio lo que se le pide a la gran empresa, pues. Esas son cosas que se han hablado en estos foros. Entonces, no nos vengan a decir con el tema del contrato por emprendimiento se van a mejorar. En el 2018 España acaba de derogar el empleo joven, que les llamaban contratos basura, porque no les dio resultado y es lo que se quiere incrementar acá. Contratos por emprendimiento que mejoraba a los jóvenes, pero dejó en la precarización laboral más fuerte. Entonces, no podemos, como digo, con las mismas fórmulas que ya se dieron en otros países, que fracasaron, empezar a implementar. Generemos una propia política de empleo con el diálogo y debatamos en la mesa. Este debate es importante. Saquemos números, saquemos experiencias, buenas prácticas en otros países y veamos qué se puede hacer. Pero no digamos que no, pobrecito, el sector empresarial está decreciéndose. Claro, la pequeña y la mediana empresa por la que no ha tenido apoyo, pues. Pero los grandes grupos económicos son los que siguen creciendo, son los que más se han enriquecido. La banca es la que más se ha enriquecido. ¿Qué le hemos dicho cuando hemos estado en reuniones con el presidente? Presidente, la banca de aquí no quiere bajar los intereses, llame a la banca asiática, convirtámosle a la banca del BIES en banca de primer piso y compitamos sin intereses. Nosotros los afiliados estamos dispuestos a que la banca del BIES se convierta en primer piso y ahí demos créditos a los microempresarios y veamos y obliguemos a la banca a bajar los intereses y vamos a ver que se reactiva la economía. Eso es lo que hay que hacer. Y si nos equivocamos, bueno, veamos, probemos otras cosas que no se han probado en el pasado y veamos que sí van a dar resultados. Nosotros tenemos fe que se van a dar resultados porque son cosas que no se han hecho y que vemos que en otros países se han implementado este tipo de prácticas y han generado empleo. Entonces, hay una responsabilidad que tiene que ser compartida, sí, pero la responsabilidad de los que más han ganado, esa tiene que verse plasmada, pues. Y eso es lo que no está pasando. Nosotros seguimos pagando los impuestos, mientras que otros que ganan más siguen pagando lo mismo que uno que gana 400 o 500 o 600 dólares. Una política general, de alza salarial general de salarios, no puede ser solo para un grupo de personas, tiene que ser para todos, pues. Tanto el que gana 1,000, el que gana 100, el que gana 400, el que gana 200, a todos tiene que ir el incremento salarial, pues. Si no, se va a contraer la economía, pues. Si no, no vamos a tener clase media, como lo que está acabándose ahora. Entonces, eso es lo que se tiene que propender. Señor Gómez, ya estamos finalizando el programa, tenemos 3 minutos para cada panelista a modo de conclusión y quisiera de igual manera trasladarle esta inquietud. ¿Hay la posibilidad desde el sector empleador, desde los grandes grupos económicos, como los llama el señor Bedoya, en que puedan pagar más impuestos y que desde el sector de la banca, por ejemplo, se reduzcan intereses para temas productivos? A ver, no puedo pronunciarme sobre los grandes grupos económicos, porque son los grandes grupos económicos, no estoy muy vinculado al respecto. Creo que es importante revisar, sí, un poco, y en esto vamos a coincidir, las presiones tributarias. Hay quienes pagan el 8% sobre ventas y otros pagan el 0.000 algo sobre ventas con ventas parecidas. Habría que ver qué es lo que está pasando atrás y por qué hay estas distorsiones. En vez de ver a todos por igual, yo creo que veamos dónde están las distorsiones y si hay que corregir, pues para eso está el servicio de rentas internas. ¿Se puede llegar a impuestos focalizados incluso? No. No hay cómo. La Constitución primeramente lo prohíbe. Los impuestos son generales. Y más bien lo que hay que hacer es una depuración tributaria, porque hay una cantidad de impuestitos que lo que hacen es complicarle a todo el mundo y crear trámites. Y en eso sí, qué bueno que lo haya visto. El costo de los trámites no es tan cuantificable. Colombia sí hizo una reducción de trámites y pudo valorar la reducción de trámites en $700 millones en un año. Ojo, $700 millones. Trámites. Cuando hacemos una reevaluación de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y habla del tema de corrupción, dice que en el Ecuador en los 10 años ha habido una corrupción de 70,000 millones, en donde 40,000 son por dólares, por sobreprecios, por temas de ese tipo, pero 30,000 son por ineficiencia. Ojo, la ineficiencia también la califican como una forma de corrupción. Pero yo sí creo que hay que hacer cosas diferentes. ¿Vamos a seguir reformando el mismo código del 38? Hagamos algo innovador. Que la gente que está con el código del 38 y con sus reformas hasta las últimas, que se quede con esas reglas del juego.
y a ese 62% de ecuatorianos que no tienen empleo, abramos un sistema de régimen laboral paralelo. Lo que dije, salarios por productividad. Hay sectores que no les preocupa el salario básico. Se paga muy por sobre el salario básico porque los niveles de productividad son distintos. Déjenles contratar como quieran. Estabilidad. Ve, Cholito, si las cosas funcionan, seguimos. Si no funcionan, tú te puedes ir, yo me quedo sin ti o no funcionan. Y trabajemos como equipo. Pero no estabilidad por decreto. Rompamos la sobrerigidez y vámonos a un mundo más dinámico. Porque si en el estudio de Deloitte hablaba de que hace 15 años había 15 empleos que hoy día no conocíamos, estamos iniciando el 2020. Les garantizo para de aquí a 2 o 3 años ya estaremos hablando de nuevas formas de trabajo que no se nos han ocurrido todavía. Porque va a venir alguna nueva innovación tecnológica, va a venir alguna nueva cosa que es de todos los días. Y se van a tener que crear dinámicas laborales distintas. Necesitamos un código que sea mucho más abierto a tener un código mucho más cerrado. De hecho, la propuesta mía inicialmente, y lo dejo aquí, fue de un código con un artículo único. Acuerdo entre trabajador y empleador, se acabó el código. Creo que es un poco extremo, pero podemos abrir el debate. Señor Bedoya, de igual manera, retomando esta última parte, hay la posibilidad desde el sector de los trabajadores, bueno, ha sido una propuesta crear un código, reformar un código laboral, digamos, acorde a las necesidades del país. Sin embargo, dentro de este código podría desde los trabajadores negociarse el tema de, retomando las palabras del señor Gómez, contratar como quieran, el tema de manejar estos temas de estabilidad o el pago por productividad. Hay la posibilidad de los trabajadores sentarse a dialogar sobre estos temas. A ver, nosotros hemos construido un código de trabajo que fue presentado en el año 2012, no fue discutido, fue puesto en el tacho de la basura del gobierno de Correa. Hoy estamos retomando, vamos a presentar un código de trabajo que no es un código, más bien quiero aclarar que es una ley del trabajo, porque el código lo que ha permitido actualmente es que se vayan modificando bajo decretos, bajo acuerdos ministeriales, que incluso sobrepasan la Constitución. Nosotros vamos a generar un código de trabajo como ley del trabajo, un código orgánico del trabajo que se respete, y adecuándonos a las nuevas divisiones internacionales del trabajo que están actualmente, pero eso no significa la pérdida de derechos. Porque esto también está pasando en el mundo, no está pasando solo aquí. Se está viendo en los grandes países, como dice Rodrigo de la Torre, que donde hay apertura, está habiendo violaciones de derechos y por eso están las protestas, pues. Se están perdiendo pensiones, se están generando despidos con precariedad laboral. Entonces no podemos permitirnos generar una anarquía, perder derechos. Hay que respetar los convenios internacionales que se discuten a nivel internacional y partir desde esos convenios y construir un código orgánico racional, que es lo que nosotros estamos proponiendo y lo vamos a hacer presente al país. En relación al otro, en las mesas de diálogo, miren, un diálogo no puede ser un diálogo solo para escuchar y no debatir. Si solo es un diálogo para decir, sí, ya te escuché, pero nosotros vamos a aplicar esto, no sirve el diálogo. Es lo que está haciendo desgraciadamente el gobierno. No está siendo el interlocutor válido que necesitamos para poder generar un verdadero diálogo de encuentros, de debates, de aportes, de no ir a otro año al fin de año para negociar solo salarios, sino estar observando todo el panorama laboral y llegar a fin de año a un acuerdo, no un acuerdo, porque yo sé que no se van a dar los acuerdos, pero por lo menos a una lógica salarial, de estructura salarial y de política de empleo justa que permita mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Muchas gracias, agradecemos a Edwin Bedoya y también a Rodrigo Gómez de la Torre por este diálogo acerca de los incrementos salariales y la política laboral también que se gesta aquí en el Ecuador. Muchas gracias por estar en Corape y de ustedes, amigos y amigas. Se despiden Felipe Mosquera y Guillermo Mazapanta en controles para esperando que nos acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Ágora Democrática, un espacio orientado al fortalecimiento y participación de la ciudadanía. Ágora Democrática,
el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Ágora Democrática. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Una producción de Corape. Derechos reservados.